En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Hijos, vamos disponiéndonos a celebrar dignamente la Santa Misa, reconociéndonos humildemente pecadores en la presencia de Dios. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ofrecemos la Santa Misa para pedir por los siguientes difuntos: Magdaleno García García, las ánimas del purgatorio; Timoteo Santos Presa en su aniversario de finado; Jorge Jesús Carrillo en su aniversario de finado; Olivia Vidal Jiménez; José Cruz Vidal Santoyo; Severa Anquiano; Inés Santos Hernández en sus 22 años de finado; Novenario de Rosario Sandoval y Socorro Valdés Aparicio. Que a todos ellos el Señor les conceda su eterno descanso, por la liberación espiritual de Claudia Lorena Arellano Arredondo y por la salud de Rafael Cárdenas Fernández. Pedimos también por todos los comerciantes y personas que no están trabajando, que el Señor les ayude mucho. Oremos. Concédenos, Señor, nueva fuerza para no sucumbir a nuestras humanas debilidades, por los méritos de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar piadosamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que vaya a brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proveerá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuantos se mueven en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación.
Aunque se lancen contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De pie. Señor Jesús, Rey nuestro, solo tú has tenido compasión de nuestras faltas. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Hemos escuchado en la primera lectura, hijos, cómo el Señor habla acerca de un tal siervo suyo que carga con el pecado del pueblo. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de esta lectura? Este siervo del Señor es Cristo, que como sabemos es el que paga por nuestros delitos, el que expía nuestros pecados. Y esto es muy cierto, hijos. Todo pecado que uno comete trae consigo una cierta, por así decirlo, una cierta maldición, ¿verdad? Una cierta maldición que brota del pecado. El pecado que se realiza siempre por la libertad de uno y por el querer de uno. Y eso significa entonces que el pecado es algo perverso, porque sé que está mal y quiero hacer aquello que está mal. Por eso entonces el pecado conlleva siempre por así decirlo, una maldición. No dudemos, hijos, no dudemos que estas desavenencias que estamos padeciendo ahora a nivel mundial son fruto del pecado del hombre, fruto del pecado del hombre. Estas lamentables situaciones de tener los templos cerrados para evitar un contagio masivo son fruto del pecado del hombre. Es así que entonces, hijos, como el siervo sufriente de Dios que escuchamos en la primera lectura, tenemos también nosotros que hacer reparación
tenemos que hacer penitencia, tenemos que hacer oración. No hay que pedir solamente, hijos, que el Señor aparte de nosotros las tribulaciones. Hay que pedir ante todo que el Señor aparte de nosotros el pecado, pidiendo perdón, haciendo penitencia. Qué tristeza, hijos, da saber que mucha gente que va a peregrinar a Talpa en los días santos y acabando de visitar a la Virgen Santísima, va a ser borracha, va al baile, no vive la Semana Santa, no vive los días santos, no guarda el silencio debido, no guarda el ayuno debido, no hace lo que debe de ser un buen cristiano, y después lloramos las amarguras de la vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Muchas veces porque nosotros con el pecado nos lo acarreamos, hijos, nos lo acarreamos. Y aunque hoy en día no es bueno decir que Dios castiga, aunque hoy en día esta palabra, decirla y predicarla, lacera el oído de algunos, Dios castiga, hijos, a veces, sí es cierto. ¿Qué padre hay o qué madre hay que no castigue a sus hijos? Todos los papás y todas las mamás castigan a sus hijos, y no los castigan porque sean malos o perversos, los castigan porque de hecho los aman, y si no los amaran, no los castigaran, porque el castigo no tiene como fin hacer sufrir, el castigo tiene como fin corregir, y lo mismo pasa con Dios, porque Dios nos ama, Dios nos corrige. A veces le llamamos nosotros castigo, hijos. Hay que entender las cosas, hay que entender las cosas. Vamos pidiéndole al Señor esta gracia, pues, de siempre reparar nuestros pecados, de que cuando lancemos la piedra no escondamos la mano, sepamos decir siempre, yo fui, pido perdón y reparo mi falta. Y si a lo mejor no uno quiere sufrir cosas, entonces, hijos, evitemos andar pecando. Es difícil, somos humanos, somos hechos de barro, dice el libro del Génesis, pero no es imposible, porque Cristo en la cruz venció el mundo. Vamos pidiendo pues a la Virgen Santísima esta gracia, vencer el pecado y ser siempre amigos de la gracia. Que así sea. Pasamos al ofertorio. Oren, hermanos, para que este sacrificio humilde sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad este sacrificio que tú instituiste misericordiosamente para reparar el daño de nuestros pecados, y hazlo producir en nosotros abundantes frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual,
el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal don José Francisco Robles y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por todos aquellos por quienes ofrecemos la Santa Misa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense un signo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vamos rezando todos desde sus casas, desde donde nos estén viendo, la comunión espiritual. Vamos rezando la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí.
Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que el pecado nunca me separe de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste contra él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, por el poder que Dios te ha conferido, arroja a la acción de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, oremos. Quédate, Señor, con nosotros y protege con tu amor infatigable nuestros corazones santificados por esta Eucaristía, para que podamos conservar siempre las gracias que hemos recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hacer vida lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Que pasen buena tarde, buena noche, hijos.